Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. El mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Aquí también hay un sitio, a un lugar donde pueden ver fotos de esta iglesia, o sea, las ruinas o del aspecto arqueológico de esta iglesia, algunas cosas más interesantes también. Y más o menos los que dicen, los estudian históricos o futuristas, dicen que es más o menos de 100 a 312 después de Cristo, el- la iglesia, el mensaje de Jesucristo a esta iglesia. Tenemos claro el destino, o sea, la destinación. Apocalipsis 2.8, Jesucristo dice al apóstol Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, Esmirna más o menos queda 50 millas al norte de Éfeso, conocida por sus escuelas de ciencia, de medicina y edificios hermosos. Tenía un teatro que sentaba alrededor de 20.000 espectadores. En el año 23 construyeron un templo en honor al emperador Tiberios y a su madre Julia. Tenía una calle de oro que conectaba con los templos de Zeus y de Cibele. Como muchas otras ciudades en Asia Menor, Esmirna sufría con frecuencia terremotos, especialmente durante los años 178 al 80 después de Cristo. Fue destruida por el reino de Lidia, primeramente, y antes de Cristo, y Alejandro el Mago, el Grande, perdón, conquistó también a Esmirna y la restableció como ciudad. Policarpo, que era un discípulo de Juan, fue quemado aquí por su fe en Jesús. Hoy en día Esmirna es una ciudad en Turquía que se llama Izmir, más o menos como 4 millones de habitantes. Fue destruida por un fuego en 1922, resultando en la muerte de muchos cristianos, griegos y armenios. Entonces, más o menos esto histórico, el aspecto de Esmirna, en Asia Menor, la provincia de Roma, que hoy en día es Turquía. Y también tenemos entonces la descripción de Cristo, cómo se revela Jesucristo a esta iglesia, Esmirna. Y él les dice, Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. Sabemos aún históricamente que, que esta ciudad fue abandonada y después reconstruida, como dije en la historia, por Alejandro el Mago. En lo histórico también ellos sabían que es estar eh, destruido, o sea, atacado y después regresar a surgir como una ciudad. Entonces Jesús le dice, yo soy el primero y el postrero. Él es la resurrección. Le dijo a Marta, Él es la resurrección, la vida, en Juan 11. Entonces tenía la aprobación. ¿Qué cosas estaban haciendo bien esta iglesia de Esmirna? Dice Apocalipsis 2.9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer, que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Wow, qué hermoso las cosas que estaban haciendo esta iglesia. Era una iglesia que probablemente no era tan grande, ni importante como la de Efesios, pero era una iglesia que estaba trabajando de corazón. Entonces, materialmente quizás no tenían tantos recursos, tantas actividades, el templo no era tan grande, pero estaban trabajando de corazón, estaban luchando, estaban en tribulación y sin embargo estaban fieles. Entonces da Jesucristo este consejo, que sigas, no temas, sigas trabajando y aún le advierte qué cosas van a hacer, van a venir tribulación más fuerte. Amonestación interesante, que no hay nada malo
o sea, Jesús no tiene nada malo a decir por esta iglesia, entonces nosotros podemos tomar lo bueno de esta iglesia e imitarlo. La promesa, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y obviamente la segunda muerte se habla de eso en Apocalipsis 20:14, que es el lago de fuego. Y más o menos los que estudian eh, los futuristas o el contexto, los históricos, a donde habla allí Jesucristo de los 10 días de persecuciones, eh, interpretan esto como las 10 persecuciones mayores que la iglesia sufrió bajo el imperio romano. eh, entonces por eso decíamos de más o menos de 100 a 312 después de Cristo, que fue alrededor de cuando, al final de cuando Constantino ya o sea, paró esta persecución. Entonces tenemos primer fuerte persecución de Dominiciano, 95 después de Cristo. Después Traján, 98 al 117 después de Cristo. Hadrián, 117 al 138 después de Cristo. Antonio Píos, 138 a 161. Marcos Aurelius, 161 a 180 después de Cristo. Séptimos Severus, 193 al 211 después de Cristo. Maximin, 235 a 238 después de Cristo. Decius, 249 a 251 después de Cristo. Valerian, 253 al 260 después de Cristo. Deocelician, 284 al 305 después de Cristo. Y más o menos después, como decía esto, después vino Constantino y el cristianismo llegó a ser la iglesia del Estado y se mezcló el, la iglesia con el Estado. Entonces, eh, estas son las persecuciones mayores. Hubieron más emperadores, pero algunos de ellos solo duraron unos días, unos meses, porque alguien lo mató, lo asesinó o whatever, pero estos eran los mayores.